Antes de las pantallas, antes de los carros modernos, estas máquinas dominaron toda Latinoamérica. Estos son los carros más vendidos en América Latina entre 70 y 80. El último te va a sorprender. Volkswagen Escarabajo, también conocido como Fusca, y fue el auto más vendido del país desde los años 50 hasta 1980. Su pico de producción fue en 1972, con más de 250.000 unidades fabricadas en un solo año. En la segunda mitad de los 70, seguía vendiendo entre 160.000 y 166.000 unidades anuales. La producción se detuvo inicialmente en 1986 por crisis económicas, aunque se retomó brevemente después. En México, conocido como Bocho, fue un símbolo nacional y se fabricó hasta el año 2003. En los años 70 y 80, la planta de Puebla producía alrededor de 250.000 unidades por año, tanto para el mercado interno como para exportación a otros países de América Latina e incluso Europa. Llegó a vender más de 140.000 unidades anuales en su mejor momento de esa época. Si sumamos solo Brasil y México, que fueron los principales mercados, se estima que entre los años 1970 y 1989 se vendieron más de 4 a 5 millones de unidades solo en estos dos países. Si agregamos ventas en Argentina, Venezuela, Perú, Colombia y otros países de la región, la cifra total probablemente supera los 6 millones de unidades en esas 2 décadas. Fue sin duda el auto más popular y querido de toda América Latina en esa época. También causó un gran impacto en las ventas de la industria Ford en los años 70, el Falcon, el carro que convirtió a Ford en leyenda en Sudamérica. Mientras otros autos desaparecieron, el Falcon se volvió eterno. En Argentina, que fue el principal mercado del Ford Falcon en América Latina, se fabricaron y vendieron un total de 494.209 unidades entre 1962 y 1991. Aunque no hay cifras exactas por década, se estima que en los años 70 y 80 se vendieron la gran mayoría de estas unidades, ya que fue su época de mayor popularidad y producción constante. Producción total, 494.109 unidades en 29 años. Mercados, además de Argentina, se exportó a Uruguay, Cuba y otros países de la región. Versiones, incluyó sedanes, rurales y la pick-up ranchero. Mientras otros gastaban gasolina, el Fiat 147 conquistaba las calles con economía. Más de 500.000 unidades vendidas en Brasil, y todavía sigue vivo en la memoria de todos. En 1979 explotó las ventas con casi 100.000 unidades en un solo año. El pequeño Fiat 147 llegó para enfrentarse al Fusca y terminó haciendo historia. Fue lanzado en 1976 y se produjo hasta 1987. En este país se fabricaron y vendieron aproximadamente 1.250.000 unidades en total, incluyendo todas sus versiones: hatchback, sedán, Fiat Oggi, familiar, Fiat Panorama y pick-up, Fiat Fiorino. En los años 70 y 80, su época dorada, llegaba a vender entre 80.000 y 110.000 unidades por año, compitiendo directamente con el Volkswagen Gol y el Chevrolet Chevette. En Argentina, se fabricó y comercializó localmente entre 1981 y 1996. Se estima que se vendieron alrededor de 250.000 unidades en total, siendo muy valorado por su economía y mecánica sencilla. En Uruguay, Paraguay, Colombia, Chile y otros mercados de la región, se importaron o ensamblaron cantidades menores. Sumando estos países, se calculan unas 100.000 unidades adicionales. Y mientras los carros grandes gastaban demasiado, el Chevette conquistaba familias enteras. Compacto, confiable y económico. Por eso explotó en ventas. El carro que puso a miles de personas detrás de un volante por primera vez. Desde su lanzamiento en 1973 hasta el fin de su producción. Solo en Brasil,
más de 1,6 millones de unidades. Sumando el resto de países de América Latina, se estima un total cercano a 2 millones de unidades en toda la región. A nivel mundial, contando todas sus versiones y nombres distintos, superaron los 7 millones de ejemplares fabricados y comercializados. Fue uno de los autos más exitosos y reconocidos de su época en todo el continente. Más de 7 millones de unidades vendidas. Y todo empezó en los años 80. El Gol nació en Brasil, pero conquistó toda Latinoamérica. Simple, económico y resistente, así el Gol se volvió un fenómeno. Mientras otros carros desaparecieron, el Gol llegó al mercado brasileño en mayo de 1980, por lo que las ventas que registramos corresponden solo a los últimos 8 meses del año, lo que hace que esa cifra de cerca de 50,000 unidades sea aún más destacada, vendiéndose por décadas. Se comercializaron las unidades solo en el mercado brasileño. En cuanto a su llegada al resto de América Latina, los planes de expansión ya estaban definidos, pero requirieron tiempo para adaptar el modelo a las regulaciones locales, organizar la distribución y, en algunos casos, preparar líneas de ensamblaje. Por eso, durante todo 1980 solo estuvo disponible en Brasil, y recién a partir del año siguiente empezó a comercializarse en países como Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, donde llegó con nombres distintos como Gazelle o Senda, pero manteniendo todas sus características principales. Ese primer éxito en 1980 fue pues el punto de partida que le permitió al Gol convertirse años más tarde en el auto más vendido de toda la región durante décadas. Cuéntame cuál te pareció más exitosos y no olvides suscribirte, comentar y compartir.